9 de noviembre de 1989, el día que cae el muro de Berlín. Nos encontramos con una población que ha vivido una vida muy diferente de la que hemos vivido al otro lado del muro. Hoy hablamos con una persona que lo vivió de primera mano para conocer cómo era la vida al otro lado del muro. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según donde nos esté escuchando. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con Yurate Miceviciute, espero haberlo dicho bien. Yurate, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar en tu programa. Bueno, pues estamos encantados de que nos acompañes para poder conocer tu experiencia de primera mano de la vida en Lituania antes de la caída del muro, después y cómo viviste todo el proceso, ¿no? Quería que nos contaras un poco, Yurat, sobre tu formación, qué has estudiado, qué haces y cómo ha sido tu vida. Mi vida fue así como un poquito sobre la frontera, porque en varios sentidos, porque nací muy cerca de la frontera con Bielorrusia, o sea que soy de una región que está como muy fronteriza también, de Lituania, pero muy en la frontera, a 2 kilómetros de la frontera, en un pueblo chiquitín, pequeño. Entonces, claro, ahí lo que nos llegaba estaba siempre también como muy capada la información. Y lo mejor que me pudo haber pasado, que lo creo ahora, es que la independencia de Lituania llegó cuando yo tenía 18 años, que es la mejor edad, que como que ya tienes los recuerdos de lo anterior, de lo que era antes, pero ya entras, tienes todas las posibilidades que puede ofrecer un país libre. Entonces me metí a estudiar el periodismo y fue aquello impresionante. Ya sabes cómo ahora tratan a los periodistas, que no se fía nadie de lo que dicen, que supuestamente es la gente de que se vende, etcétera, etcétera, que está muy mal visto ahora mismo. La profesión está muy a la baja. Pero lo curioso es que en el 91, cuando ya pude entrar en la universidad, en Lituania el periodismo era la profesión más respetada. Y por ejemplo, cuando se hacían las encuestas de qué institución gozaba de más confianza en la sociedad, era el periodismo, los medios de información. Es impresionante aquello. Entonces, claro, había muchísima gente queriendo entrar y he tenido suerte de poder entrar a estudiar periodismo entonces. Fue mi primera carrera. Y después ya también he podido hacer otras cosas que me gustan, porque la formación periodística no deja de ser, a ver, que te enseñan la forma, o sea, cómo trabajar con la información, te enseñan las herramientas, pero no te dan prácticamente el contenido. O sea, sales de ahí con una buena herramienta, pero donde la emplees ya es otra cosa. Entonces, para el contenido me puse a estudiar teología y las ciencias de religión, entonces eran ciencias de religión más bien. Así que de ahí luego salió todo lo demás. Y los idiomas, a través de ahí ya salió lo que soy ahora, que es más bien, me considero como intérprete, traductora, no solamente en el sentido literal, que es traducir de un idioma a otro, sino también como que una persona así que está en una frontera entre diferentes ideologías también. O sea, que también puedo traducir, por ejemplo, del marxismo al capitalismo, liberalismo, como lo quieras llamar, etcétera, etcétera. Así que ayuda mucho. Quería preguntarte, Yurate, cómo era la vida durante la era soviética en Lituania. Pues tu pregunta cuando me las mandaste antes del programa, así para orientarme un poco, me hizo reflexionar y la verdad que sí, que era una niña, una niña pequeña y la vida sí que era placentera, porque tienes tus amigos, tienes acceso a los libros que te interesan en aquel entonces, que son libros de Carlos May sobre Viñetú, libros de Cooper sobre piratas, sobre indios, todo eso, o sea, es perfecto. Entonces, y también es cierto que he tenido la gran suerte que crecí en casa de mi abuela, con lo cual es que conocí muy tarde, ya relativamente tarde, lo que es el entrenamiento soviético, porque empezaban muy pronto desde la guardería. Pues la guardería yo no la conocí. Entré con los 6 años en la primaria
y ahí ya empezó la indoctrinación. Entonces, también, por ejemplo, de lo que ahora como que da un poco de risa, como mi abuela era muy creyente, entonces yo tenía hecho como un compendio de todo lo que me metían, por un lado los profesores y por otro lado mi abuela, lo que me enseñaba. Entonces, por ejemplo, antes de ir a dormir, cuando rezaba, yo rezaba por el pobre negrito que está sirviendo y limpiando zapatos en América. Es decir, me daban pena todos estos pobres niños que ahí en los países capitalistas tienen que trabajar, que no comen, que son hambrientos, que son despreciados. Entonces, uno de los recuerdos que me vienen a la cabeza es este. Entonces, por un lado, una vida muy placentera, que lo mejor que teníamos, por ejemplo, también en el colegio eran 3 meses de vacaciones. Es perfecto, o sea, todo el verano libre, totalmente libre en casa de la abuela, en el campo y vives feliz en el mundo de los libros y todo eso. O sea, como que no percibes que te están indoctrinando. Y luego me acuerdo que sí que lo estaban haciendo, porque cuando ya llegas a la edad esta que ya empiezas un poco a intentar pensar por ti mismo, y en la escuela te han dicho que Dios no existe, y entonces vuelves a casa y la abuela dice que sí existe, y tú le empiezas a enseñar a la abuela, que la pobre abuelita, claro, no sabe, que por cierto, ahora pensamos lo mismo, que los abuelos no saben. Pues yo le enseñaba que, abuela, pero es que tú no sabes lo que dices. Mira, que los astronautas, que los llamaban cosmonautas en Unión Soviética, han ido al espacio, no han encontrado ningún abuelo sentado en la nube. O sea, Dios no existe, abuela. Y mi pobre abuela murió sin saber que llegó el momento y volví a la fe. O sea, que la verdad era lo que decía la abuela, no lo que me decían en la escuela. Pero claro, esto te llega después, pero mientras lo vives, te parece todo normal. Es que no sé a partir de qué edad una persona normalmente empieza a reflexionar de verdad, tomar críticamente lo que le están metiendo. Que yo también estaba pensando, a ver, ¿cuándo empecé como a cuestionar lo que está pasando? Y yo creo que a partir de los 30 años, no antes. Antes todo como que parece que sí que sabes distinguir la verdad de lo que no lo es, pero no lo distingues. O sea, todo lo que viene simplemente te lo vas tragando, que parece normal. Bueno, por lo menos me llegó tarde a mí, no sé, a lo mejor otros llegan antes. Mm. Pero en cualquier caso, sentimiento de represión, de que la identidad lituana estaba debajo del dominio ruso o momentos de hambre y demás, no tuviste en ningún momento. Es decir, lo consideras, tienes un recuerdo de una infancia totalmente normal, sin soldados, sin hambre ni nada, ¿no? Sí, mi infancia fue normal en este sentido, pero creo que fue la familia, mis padres que consiguieron protegernos. Y en este sentido, no es habitual, o sea, lo que yo viví no es lo normal, porque también tenía amigos en el colegio, por ejemplo, entonces teóricamente sabía de lo difícil que era conseguir los productos, por ejemplo, en una tienda. Y yo misma también me acuerdo de aquellas tiendas con las estanterías vacías, perfectamente me acuerdo de ellas. O que, por ejemplo, que iban a traer el jamón York a las 4 de la tarde, que todo el mundo ya sabía cuándo lo iban a traer, que antes no podías conseguirlo, y se formaba una cola. Entonces, claro, mis amiguitas, ya las madres las llamaban y decían, venga, vosotras a la cola. Entonces, claro, dejaban de jugar, yo me quedaba sola y las amiguitas iban ahí a hacer la cola una hora o más para cuando abrían la puerta, para cuando el supermercado ya abría la puerta, ya las madres entonces iban a comprar, porque las niñas ya habían hecho la cola, los niños. Pues de todo eso ahora me acuerdo, pero claro, yo en la casa de mi abuela siempre teníamos nuestra huerta y comíamos bien. Digamos que una persona soviética aprendió a vivir como un poco al margen del sistema, porque si te dejaban tener una pequeña huertecita, pues te podías criar tomates, pepinos, pues cosas para la ensalada. Si tenías parientes en el campo, claro, en el campo podías tener un cerdo, tener una vaca, que esto también se regulaba porque no podías tener más de una vaca y más de un cerdo, que supuestamente que era para consumo personal, más no podías tener, que esto sí controlaban. Pero bueno, con esto como que te apañabas un poco, pero siempre buscando a ver cómo, al margen del sistema,
pequeños huecos, sobrevivir, que en Lituania, que también en Rusia creo que hay una palabra que dice combinar. O sea, combinar es mirar lo que hay, o sea, olfatear lo que hay e intentar encontrar pequeñas grietas que te deja el sistema para sobrevivir. Pues era esto, y este arte la verdad que lo dominamos bastante bien. Me doy cuenta ahora. Y sobre la caída del muro de Berlín, ¿qué edad tenías? Nos has dicho sobre 18 años más o menos. ¿Cómo lo viviste? Pues en Lituania también fue muy curioso porque en este sentido mi caso es un poco especial también, porque como era de un pueblo pequeño, hasta que fui a la universidad que fue en la capital, y ahí te llega mejor la información, te enteras de las cosas. Pues la verdad que de la caída del muro de Berlín me acuerdo que me enteré de la tele, o sea, salió en la tele, pero hay una particularidad. En Lituania llegó la noticia como algo lógico, porque el proceso empezó antes. Es decir, hubo un momento muy fuerte que sí que llegaron como ecos, incluso hasta mí ahí en el pequeño rincón, que era el mismo año 1989, pero fue en agosto, porque el muro de Berlín cayó en noviembre. Pero el 23 de agosto se organizó el Camino Báltico, que desde Vilna hasta Tallinn, o sea, pasando por Riga, tres capitales de los tres países bálticos, se organizó desde Lituania precisamente la cadena humana, que participó 1,5 millones de personas. O sea, 650 kilómetros la gente cogida de la mano por las carreteras, o sea, ininterrumpida cadena humana que llegaba así de una capital a otra. Y entonces, claro, ya habló totalmente en abierto sobre la injusticia, que no era justo que Lituania y otros países formaran parte de Unión Soviética, que fue una anexión forzosa. Entonces, y ya habló en alto, porque la fecha, o sea, el 23 de agosto, porque rememoraban el acuerdo secreto entre Hitler y Stalin, que se encontraron los dos ministros de los exteriores, Ribbentrop desde Alemania y Molotov desde Unión Soviética, y firmaron un pacto de no agresión. Dicen que los dos estaban preparando una guerra, los dos, simplemente que Hitler se adelantó, dicen. Pero claro, había también protocolos secretos de cómo repartían la Europa, es decir, hasta dónde tenían que llegar. O sea, básicamente cogían el pastel y lo repartieron de antemano para que cada uno no traspasara la frontera. Y así luego Hitler, claro, entró en Polonia porque ya tenía las manos libres. Pero empezó a hablarse sobre los protocolos secretos en Lituania en 1987. Hubo un meeting, así también como algo impresionante, que esto todavía era fuerte, arriesgaban mucho. Entonces, y en este meeting se habló por primera vez de estos protocolos secretos y claro, ya llevaba como macerando el tema, macerando la cuestión esta, hasta el 89 cuando la gente se salió a las calles. Fue fuertísimo, porque claro, es decir, un sistema marxista es un sistema totalitario. ¿Por qué totalitario? Es de total. O sea, mientras te tienen encerrado por los cuatro costados, como metido en un bote, te pueden controlar, porque te pueden controlar la información que te llega, te pueden controlar todos los aspectos de tu vida, o sea, todos, te controlan a través del miedo, pero claro, en el momento que se abre una grieta, ahí empieza el problema. Y este camino báltico fue muy fuerte porque, digamos que el golpe que dio al sistema comunista fue triple, o sea, triple. Por un lado, es decir, el cuento era que todo el mundo vivía feliz en la Unión Soviética. Yo misma rezaba por el pobre negrito en América, o sea, ya luego cuando empezaron a llegar los vaqueros levis a Lituania, ahí ya empiezas a darte cuenta, pues mira, no vivieran tan mal si hacen cosas tan buenas. O sea, pero entonces no. Y de pronto pasa esto. O sea, que 1,5 millones de personas parece que no están felices. Algo pasa, ya es una grieta en la información. Y por otro lado, que la gente perdió el miedo, que dicen que
en un sistema capitalista controlan a la gente, el poder controla a través del oro, o sea, dinero. Y en un sistema comunista o marxista, a través del miedo. De alguna manera tienes que controlar, pues nada, a través del miedo. Y aquí de pronto 1,5 millones no tienen miedo, enseñan la cara, porque esto era la otra cosa. Es decir, que el sistema era tan anónimo que no sabías de dónde te venía el control, simplemente, o sea, podía ser un vecino, podía ser un pariente, alguien que venía a tu casa, comía tu pan, que te podía denunciar, era tremendo el sistema que tenían montado, el sistema del miedo. Y de pronto tanta gente no tiene miedo. Y por otro, la tercera cosa, que era una resistencia pacífica, que también es cierto que un sistema totalitario no te controla de una manera pacífica, te controla con poder, con el ejército, o sea, policía, es que lo tienen montado muy bien, pero siempre es a través del poder y un poder físico, además lo ves. ¿Por qué se hacen tantas representaciones para cualquier fiesta? ¿Ves en las noticias ahora en la Corea del Norte o en la misma Moscú? ¿Por qué siempre ves el ejército desfilando por las calles? Es lo más, es decir, el país indica que sí tengo poder para aplastarte, eres nadie. Y entonces, claro, y de pronto la gente no tiene miedo, enseña la cara, enseña que no es feliz y la resistencia es pasiva. Vamos, es pasiva, no hubo ningún incidente, es tremendo, tanta gente junta y las imágenes son tremendas. Entonces, claro, cuando ya después llega en noviembre la caída del muro de Berlín, ya todo el mundo, pues nada, es lógico, claro, es lo que tenía que haber pasado. Y también muy pocos saben que hubo como un ensayo general de la caída del muro de Berlín en Hungría, precisamente, que fue también en el 89, 4 días antes del Camino Báltico, que fue el picnic paneuropeo, o sea, que sí, o sea, cortaron las alambradas simbólicamente, pensaban que iba a ser algo simbólico, y nada, te aparecen 600 alemanes de Alemania Democrática y cruzan para el otro lado, entonces fue también como que un golpe importante. Así que el muro de Berlín llegó como algo lógico en Lituania. Y yo no me enteré simplemente como algo más que estaba pasando porque aquello era un hervidero y el subidón emocional era impresionante desde el camino báltico. A partir de ahí ya no podían ocultar. Y los medios de comunicación ya hablaban abiertamente, que también los periodistas perdieron el miedo. Fue entonces. Y durante 10 años antes de la caída del muro y del Camino Báltico, había visitado Juan Pablo II Polonia, ¿no? Hay distintos historiadores que dicen que eso fue un momento muy importante porque ni el gobierno polaco pudo parar, digamos, el entusiasmo de la gente del pueblo con la visita de Juan Pablo II, y a pesar de que los soviéticos insistieron mucho al gobierno polaco de que eso tenían que, de alguna manera, mitigarlo y tal, no tuvieron la fuerza para hacer esa represión contra la gente. Te quería preguntar si tú crees que esa visita a Juan Pablo II fue realmente tan importante o fue, digamos, una cosa más dentro de muchas que pasaron. Estoy segura que fue importantísimo. Ahora, obviamente, yo no tengo recuerdos de esta visita y estoy casi segura de que a Lituania, a los medios oficiales de información, esta información no llegó, porque una de las cosas que controlaban los soviéticos eran muy inteligentes, es decir, pues muy listos a su manera de cómo hacerlo, el know-how, cómo hacer, sabían cómo hacer. Y una de las cosas era controlar mucho la información. Entonces, claro, por los canales privados, sí que había canales privados que la KGB estaba detrás como locos, pero como locos porque a veces así lees las historias de la gente y dices, pero vamos a ver, si era una mujer normal y corriente, o sea, no tenía ninguna influencia, ¿por qué iban tanto detrás de ella? Porque claro, podía transmitir la información y con su ejemplo podía también como que animar a los demás. Es que es muy importante la información y el ejemplo. Y entonces, claro, es decir, ahora mirando para atrás, veo que sí, que fue importantísimo porque ya solo la existencia de una personalidad fuerte como Juan Pablo II, que saliera elegido papa, o sea, un polaco de entonces de Polonia soviética,
que en la Unión Soviética sabían que esto era un peligro, pero peligro brutal, de lo más lo sabían. Claro, podían frenar mucho la información que llegaba a la población, a los centros grandes, como capital, ciudades grandes, sí que llegaba, por lo bajito, siempre muy, muy controlando. Y en Polonia, claro, importantísimo también. Y el mecanismo, claro, ahora mirando para atrás, como también he estudiado mucho sociología, psicología, que lo necesité para mi tesis doctoral, entonces ahora mismo me doy cuenta de la gran importancia que tienen estas personalidades fuertes. Y los soviéticos hacían muy bien, porque otra cosa que solían hacer, y lo siguen haciendo, cuando entran, por ejemplo, en un país, anexan un país, lo primero que hacen es cortar las cabezas, descabezar. O sea, todos los que podrían ser líderes, los que podrían pensar por su propia cabeza y dar ejemplo, los eliminan. Porque, por ejemplo, en Lituania, cuando la anexaron en 1940, esto fue justo antes, bueno, en plena Segunda Guerra Mundial, tenía manos libres Stalin para hacerlo, había firmado el pacto con Hitler. Todavía no sabía que lo iba a atacar. Entonces, claro, en 1940 anexan Lituania y en el 41 prácticamente cientos de miles de lituanos, o sea, todos los que podían liderar, son metidos en los coches, en tren, o sea, donde transportaban en los transportes de animales, encerrados en los coches estos tremendos y llevados a Siberia. O sea, y en vez de ellos trajeron a los rusos para mezclar así de la provincia. O sea, descabezar. Y de pronto aparece Juan Pablo II. Es tremendo, porque dicen, ahora también hay una psicóloga muy interesante en Lituania que trabaja sobre las experiencias traumáticas y entonces considera la vida en la Unión Soviética, tal como estaba montada, como un trauma que vivió toda la población. Y ahora la gestión psicológica de los traumas todavía está sucediendo. Y una de las cosas que ella destacó es la importancia para poder resistir a esta realidad no normal, es tener una personalidad fuerte, que la conozcas personalmente, que tengas algún contacto, una persona que resiste, que tiene sus propios principios, porque cada persona de este tipo es como una grieta por donde te pasa el aire fresco. Ya no estás encerrado por los cuatro costados, ya tienes como otra alternativa. Ya no están capadas todas las alternativas. Y Juan Pablo II era una alternativa, personalidad fuerte, que se filtraba mucho aire fresco por ahí. Una grieta muy grande. Así que el atentado contra él es que no podía haber sido casualidad, era un peligro inminente. Y luego de esta visita de 1979 yo no me he enterado, era pequeña, además, te digo, a nuestro pueblo seguro que no llegó ni esta noticia, a lo mejor alguien sabía por lo privado, pero la gente había aprendido no hablar, y esto es Mm. otra cosa. Pero en 1993, que Lituania ya llevaba 3 años de formalmente independiente, sí que llegó Juan Pablo II a Lituania. Y fue una visita muy, muy importante también, entonces, porque además, en un momento también muy interesante, porque el primer presidente de Lituania independiente que le saludó fue un tal Algirdas Brazauskas, que fue un antiguo comunista. En la Unión Soviética era líder del Partido Comunista de Lituania. Luego, con el movimiento de la independencia, quedó como un poco desplazado en un segundo plano en el 1990, los que declararon la independencia, es que también es muy interesante porque de los que firmaron el acta 35 personas, 17 eran comunistas, 17 de los que firmaron el acta. Y de pronto, en 1993, se organizan las primeras elecciones libres de Lituania libre y sale elegido presidente el antiguo líder comunista.
Entonces yo conozco a la gente que lloró sangre en aquel día viendo lo que estaba pasando, es tremendo. Y este líder comunista, como si nada, saludó a Juan Pablo II, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el momento fue muy importante, como el propio mensaje de Juan Pablo II, porque ya cuando entró tomó el poder ahí en el Vaticano, pues también su mensaje era no tengáis miedo. Pues algo así no hubiera dicho jamás una persona nacida y crecida en un país libre. Venía de Polonia soviética, sabía dónde más duele. Y su mensaje era, no tengáis miedo. Y con este mensaje también entró en Lituania, no, no tengáis miedo, que es precisamente aquella herramienta con la que gobiernan. Y como a partir de la caída del muro, ¿qué se notó en Lituania y con el nuevo gobernante comunista que nos has contado? Se empezó a abrir la economía hacia nuevas empresas, nuevos negocios, se intentó hacer un cambio paulatino hacia el capitalismo. ¿Cómo fue el proceso que vivisteis? Fue también muy curioso porque aquello sí que me acuerdo bastante bien. Precisamente fue el primer año que estaba ya en la capital, en la universidad, entonces vives todo de primera mano, ahí ya sí que lo sentí. Y el proceso fue tremendo, porque no puedes pasar de un sistema represivo a la libertad en un abrir y cerrar los ojos. Y ahora ya como teóloga digo que en la Biblia hay un símil precioso sobre esto, sobre el pueblo elegido cuando Dios los sacó de Egipto y luego estaban vagando 40 años por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Ahora que ya tengo 50 años y miro para atrás, veo que la generación que nació y creció en estas condiciones no puede entrar en la tierra prometida. Es que no puede, ya está formada. Incluso sus hijos, que soy yo soy la hija de los que nacieron ya bajo los soviéticos. Yo tampoco. Mis hijos tal vez, la tercera generación. O sea, ahí tienes 40 años. Que la Biblia en este sentido es muy sabia. Es decir, y el momento este de paso de una economía planificada a la economía libre fue tremendo, porque había tanta corrupción, tantas cosas como sucias, es que salió lo peor del ser humano. Por ejemplo, se multiplicaron los crímenes, es decir, los crímenes además con muy agresivos, o sea, muy sádicos, decías, pero ¿qué pasa con la gente? O sea, aumentó todo, suicidios, alcoholismo, muchísimo, y la criminalidad. O sea, la apertura de la puerta a la libertad fue muy dolorosa. O sea, que los primeros años fueron tremendos. Luego, a lo mejor, con la entrada en la Unión Europea, a partir de 2004 que entramos, pues ahí ya a lo mejor empezó poquito a poco. Ahora ya veo otro país. Ahora a lo mejor empecé a ver hace 5 años, pero no antes. Y fue tremendo, porque además, ahora que me acuerdo y lo que viví, que los métodos de cómo los comunistas, por decirlo, la Unión Soviética intentó contener a Lituania dentro de su, de su estado, fue lo mismo que ahora, por ejemplo, vimos el intento en Ucrania. Lo que pasa es que, claro, los que lo vivimos lo reconocemos, los demás parece que no saben de qué va. Pero el método fue el mismo, porque lo primero después de la caída del muro de Berlín, que en 89, en noviembre cayó, luego en 1990, en enero, Gorbachev vino a Lituania con una visita. Es decir, también fue un intento muy raro porque se acercó a la gente, que los líderes soviéticos nunca se acercaban a la gente, o sea, no iban sin protocolo. Siempre todo tenía que ser, o sea, siguiendo el protocolo. Él se acercó a la gente pensando a lo mejor que su mensaje de perestroika, que los conquistaría o su personalidad, no sabría decir. Y la gente a la cara le decía que queremos la independencia de Lituania, ahí fue en enero. Y luego en marzo firmaron el acta de la independencia. Y yo me acuerdo que entonces mucha gente decía
como que preveía las dificultades porque decía, pero ¿a dónde vamos? Primero tenemos que prepararnos, desligar un poco la economía y el sistema de lo que es el sistema de Unión Soviética. Porque tú imaginas que las interconexiones que puede haber en el sector financiero, en el sector de producción, es que era tremendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema que se ha montado fue totalmente interconectado. O sea, todas las materias primas nos llegaban desde Rusia, por supuesto que las tiene. Era baratísimo, como la gasolina, calentar las casas y todo. Esto genial, electricidad, la electricidad costaba nada, o sea, céntimos. Y este sistema y luego la producción también la realizábamos hacia Rusia. O sea, tanto la importación como la exportación, todo conectado con aquel país. Entonces, ¿qué hicieron para convencernos de que nos dejemos de tonterías? Pues que los rusos desde Rusia impusieron un bloqueo económico. O sea, ahora tú imagínate, 2 meses y medio, cero materias primas. Las fábricas, paró todo. Y aquel año también me acuerdo que llegó el invierno bastante duro y los que estábamos acostumbrados a abrir las ventanas en invierno porque calentaban demasiado, era tan barato que calentaban demasiado, ahí en las casas teníamos 10 grados de la temperatura, o sea, era tremendo aquel invierno. Lo que pasa es que la gente estaba tan emocionada y tan contenta que consiguió sobrevivir y también la buena gestión de los directores de las empresas tendrían algo acumulado también, pero bueno, pero fue muy duro. Y cuando vieron que esto no funcionó, o sea, bloqueo económico, ya ves que ahora cualquier cosa que pasa, Rusia siempre amenaza que va a cortar el gas, que va a cortar el petróleo. O sea, lo primero que intentan es el bloqueo económico. Lo segundo, entrar con el ejército. Y en el 91, en enero, el 13 de enero, entraron con los tanques en la capital. Y el intento era primero ocupar las sedes de gobierno, pero también los centros de información, o sea, centros de prensa, la torre de televisión, y la torre de televisión sí que se hicieron con ella, porque me acuerdo de cómo de pronto se cortaron los programas, o sea, se cortó la transmisión en la tele y de pronto se escuchó una voz como un poco diferente, o sea, contando que nada, que Lituania vuelve a estar en la Unión Soviética y tal. Y estuvimos un año sin tener la televisión como Dios manda, o sea. Y ahora, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania, se ve que la idea era la misma, con un golpe entrar en Kiev y hacerse con los centros de poder, Parlamento, por ejemplo, Senado, el Palacio Presidencial y los centros de información. Lo que pasa es que no lo consiguieron. Es decir, pero la actuación fue la misma. Así que es muy curioso. Es decir, siempre las mismas bases suelen utilizar. Y luego el sistema, cómo se iba amoldando al nuevo modelo, un modelo capitalista, pues fue tremendo, porque la gente que tenía iniciativa empezó a moverse, o sea, pero todo era especulación, o sea, comprar barato y vender caro, que esto era lo único que se hacía. La privatización de las fábricas también se hizo de una manera, porque tú imagínate, ¿quién sabía administrar y gobernar estas cosas? Gobernar sabían los comunistas, que eran los únicos que tenían la experiencia de cómo se gobierna un país. Ya sé que Lenin dijo que una cocinera podía gobernar un país, pues no, a no ser que tenga buenos consejeros. O sea, entonces los que sabían gobernar eran los comunistas, los que sabían de economía y finanzas eran los antiguos directores de las empresas que también privatizaron de mala manera, privatizaron todo lo que había y la pobre gente que siempre estaba debajo obedeciendo siguió así, porque es que no tenían habilidades, es que la libertad no se aprende en un día y eso de pensar libre, o sea, no puede ser. Los de 40 años del desierto, eso es impepinable. Y ahora se ve en la generación como la de mis padres, lo duro que les fue, porque es una generación que sufrió mucho, que salir de un sistema que estabas protegido, o sea, tus necesidades básicas estaban cubiertas. Y ahora ya sabemos que uno de los principales problemas es, por ejemplo, el paro.
Pues en la Unión Soviética no había paro. Te castigaban por no trabajar. O sea, el trabajo no era solo derecho, era obligatorio. Y claro, de pronto, de tener todo asegurado, con los 40 y pico años, por ejemplo, como los de mis padres, te sueltan y te dicen vive libre. ¿Vive libre qué? O sea, tienes que buscar trabajo, tienes que mirar cómo sobrevivir, ya tienes que ocuparte de cosas. Nunca te enseñaron a vivir libre. Así que nada, menos mal que yo tenía la referencia de mi abuela, que nació en Lituania libre, que nació en 1914. Y claro, ella consiguió transmitir otro tipo de pensamiento, así que yo agradecidísima. Pero, por ejemplo, tú imagínate ahora mismo la Rusia. Desde 1917 no hay, no hay generación que pueda transmitir. O sea, la indoctrinación ya ahora mismo abarca como 3 o 4 generaciones. ¿Por dónde les va a entrar el mensaje? Es que no puede ser. La suerte de Lituania es que entramos tarde. Todavía estaban vivos nuestros mayores. Y me resonó mucho ahora cuando vino el Papa Francisco a visitar Lituania hace unos años, antes de la pandemia. El mensaje de él era, escuchad a vuestros mayores. Gran mensaje. Fueron los que transmitieron el testigo de cómo se vive en la libertad. O sea, te tienen que enseñar y te tiene que enseñar una persona de carne y hueso, que si no, te vas a dar unos golpes tremendos y lo que pasa en estos casos, que sale a flote lo peor del ser humano, es que los primeros años de cuando estudiaba yo el periodismo eran tremendos, eran tremendos. Bueno, muchas gracias, Yurate, por todas estas explicaciones. Te quería preguntar, para terminar la entrevista, ¿qué significado crees que tiene la libertad desde un punto de vista teológico, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, cómo impacta eso en la gente y qué lecciones podemos aprender después de de todos estos años de telón de hierro y dominación soviética y falta de libertad? ¿Qué lecciones podemos aprender para el futuro? ¿Con qué mensaje querrías que nos quedáramos? Pues como teóloga, podría decir que mi fe en el ser humano es, a ver, tiene dos lados, que la antropología cristiana es una paradoja, porque por un lado te dice que el ser humano es solo un poco inferior a los ángeles, pero por otro lado dice que somos unos seres que siempre elegimos mal, o sea, que hay un defecto dentro de nosotros, de que siempre tendemos a elegir mal. Y en este caso, es decir, viniendo del pasado que vengo de la antigua Unión Soviética, la experiencia que me traigo es que no podemos estar inmunizados ante los intentos de los comunistas, porque el mensaje comunista es genial, es perfecto. Es decir, como es un producto de la mesa escritorio, que uno se sienta y diseña un mundo perfecto, entonces cuando nos entran con este mensaje teórico, nos obnubila, nos parece muy bueno. Y solamente cuando tropiezas con la realidad, ves que, vale, el modelo es muy bonito, pero es que no funciona. No funciona. Porque claro, somos ángeles o creamos los hombres como ángeles, no nacen de un día para otro. Y el problema es que, claro, cuando intentan hacer estos hombres tan buenos, cogen básicamente el sistema de creencia cristiano, pero en el sistema cristiano hay Dios en el centro. Y aquí, claro, si quitas a Dios, tienes que poner algo en el centro. Si no, el sistema no funciona. Tiene que haber alguien en el centro, una persona. Si quitas a Dios, pues un hombre se meterá ahí sí o sí. Tiene que meterse, si no el sistema no gira, no funciona. Y entonces yo personalmente, ya para terminar, estoy muy feliz de haber vivido las dos realidades, que a veces no, a ratos no ha sido fácil, pero por lo menos estoy inmunizada porque recordando el viejo dicho, que es verdad, dicen los que el que no es comunista a los 20 años no tiene corazón, y el que sigue siendo comunista a los 40 o 50 es que no tiene cabeza. Y es verdad esto, porque si no ves la realidad, no sabes lo que es. O sea, tienes que haberlo vivido, que alguna vez he estado discutiendo, estábamos buscando ahí, a ver cómo se puede entrar a un sistema marxista, comunista. ¿Cómo puedes derribarlo? No hay manera. Teóricamente no hay manera. Pero hay una manera muy fácil. Viaja
a un país comunista y pasa ahí, no sé, unos días. Pero claro, que no te enseñen lo que ellos quieren enseñar, vive la vida real. Se te abren los ojos en un pispás. Y hay un ejemplo muy bueno que el libro, por cierto, está traducido al castellano. Tenemos un premio Nobel, Czeslaw Milosz, que escribió en 1981, se publicó en España, La mente cautiva, se llama el libro. Y él era como un poco procomunista de joven, el hombre. Pero luego dice que en la Segunda Guerra Mundial tuvo que ir en tren a Unión Soviética y se bajó para un par de horas en una estación en Unión Soviética. Le bastó. Se curó para toda la vida. O sea, ver a aquella gente, lo gris que visten, cómo andan mirando para abajo. Por ejemplo, contacto visual es imposible. O sea, vas por la calle, no mires a la persona porque pensará que le estás espiando o que quieres agredir o lo que sea. O sea, no contacto visual, o sea, desconfianza que flota en el aire. Y luego las cosas sencillas, vas al baño en una estación de tren. Es suficiente. Con eso aprendes de cómo se trata el ser humano ahí. Pero claro, si no lo vives y si no hay contacto, no aprendes lo no normal que es aquella realidad. Y una realidad no normal, una persona que vive ahí para sentirse bien también tiene que ser no normal. Es que es así. Pero necesitas contacto con aquello para aprender qué es. Muy bien, pues nada, Yurate, muchas gracias por acompañarnos en este ratito y contarnos un poco la realidad de cómo era la vida al otro lado de la Unión Soviética, que creo es importante dejar testimonio sobre estas cosas. Y nada, seguiremos hablando. Sé que tiene mucho interés también y mucha experiencia sobre la Escuela de Salamanca, que también es otra de las cosas en las que nosotros estamos muy pendientes. Así que espero que podamos seguir colaborando y hablando sobre temas que nos interesan. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos, un saludo, hasta luego. Nos vemos. Un saludo.